Buenas tardes, vamos a tratar el tema sobre la demanda contra el Deportes Tolima del jugador de La Rosa por el no pago o el pago injustificado de una incapacidad médica laboral, en el cual él alega que el pago fue irrisorio para lo que conllevó el contrato que tenía como jugador de fútbol y por la prestación de los servicios de publicidad en la explotación de la imagen. Vamos a ver o vamos a entender cuál fue el dictamen de la primera y la segunda instancia y el dictamen final de la Corte Constitucional sobre este tema. El tema de estudio en este caso es la sentencia de la Corte Constitucional referente a la demanda que interpuesta por De La Rosa contra el Club Deportes Tolima. La demanda básicamente consiste en la inconformidad por el pago sobre una incapacidad laboral, la cual marginó al jugador de toda actividad deportiva, y cuando recibe tal indemnización pues no justifica o no está de acuerdo con el valor pagado por la ARL. Decide demandar al Deportes Tolima argumentando pagos injustificados y el no reconocimiento del contrato laboral con el contrato de cesión de derechos de explotación de la imagen, el cual él alega que para él es un solo contrato. Deportes Tolima argumenta que son dos contratos totalmente diferentes. La demanda ya tuvo una primera instancia a favor del Deportes Tolima, una segunda que fue ratificada en la primera, pero igual pasa a un recurso ante la Corte Constitucional y que sean ellos quienes decidan realmente quién es el beneficiario de la demanda. El Deportes Tolima alega que para él son dos contratos de trabajo, uno civil por la explotación de la imagen de derechos de publicidad y el otro es un contrato laboral por el hecho de prestar los servicios como futbolista. Ellos aducen eso en la demanda, pero el futbolista o De La Rosa dice que para él es un solo contrato. Él percibe ingresos tanto por la explotación de la imagen como por los prestar servicios como jugador de fútbol. Digamos que esta es como lo que particularidad tiene la demanda, adicional del valor pagado por la ARL, en donde De La Rosa argumenta que le están pagando solamente sobre el contrato como profesional de fútbol y no están teniendo en cuenta los ingresos percibidos por los derechos de explotación de la imagen. Para él la demanda o el valor de la incapacidad y el pago de esa indemnización debería contemplar ambos salarios y no uno solo, como lo está alegando el Deportes Tolima. La decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a esta demanda fue revocar las decisiones de la primera y segunda instancia sobre esta demanda. El problema jurídico nos conlleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿puede un contrato civil estar relacionado con un contrato laboral si ambos están ligadamente a la actividad o la prestación de un servicio dentro de una de sus cláusulas? Los principios laborales que fueron invocados en esta sentencia son los siguientes. Artículo 27, concurrencia de contratos. El artículo número 13 nos habla del derecho colectivo e individual. En el artículo 14 nos hablan de los derechos de carácter público. En el artículo número 20 nos hablan de las leyes, de conflicto de leyes. En esas se toman las leyes que están a favor del trabajador. En el artículo 21 nos hablan de las normas más favorables, es decir, cuando existan varias normas que interfieran o se vean involucradas con el trabajador, se toman en cuenta las que lo favorecen a él. En el artículo 22 nos hablan de la definición de un contrato. En el artículo 23 nos hablan de los elementos esenciales que constituyen un contrato laboral. En el artículo 24 nos hablan de la presunción, lo que se presume que es un contrato laboral. En el artículo 37 nos hablan de la forma de un contrato laboral, es decir, un contrato laboral puede ser escrito o verbal. Artículo 43 nos hablan de las cláusulas ineficientes. En el artículo 55 del Código Sustantivo de Trabajo, de la ejecución de la buena fe en el contrato laboral. En el artículo 127 nos hablan de los elementos que constituyen salario.
En el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo nos hablan de los elementos que no constituyen salario. 123, que la general es el pago de las prestaciones sociales. Concluir que sí fueron favorables ya que respaldan los argumentos presentados por el empleado. En vista de lo que se ha argumentado hasta el momento sobre la sentencia, los contratos laborales que se celebraron con el jugador fueron: civil, el contrato de cesión por derechos publicitarios; laboral, por la prestación de servicios futbolísticos. La figura de concurrencia es la celebración de varios contratos con una misma persona. Se puede identificar el uno del otro y se pueden percibir por separado. La Corte consideró la concurrencia no aplicaba, porque los contratos son homólogos y dependen tanto el uno del otro, ya que no se determina la diferencia entre el contrato laboral y el contrato civil, por concepto de publicidad. En una relación laboral se constituye como salario todo lo que aporta al promedio de liquidación, prestaciones sociales, indemnización, etc. El no constitutivo de salario no aporta para ítems mencionados. Se considera que el fallo fue favorable solo para el demandante. En conclusión, la Corte fue justa en el fallo emitido, puesto que favoreció en todos sus aspectos al trabajador, haciendo cumplir la normatividad tal cual se esperaba en la demanda pactada. Somos el equipo número 9, conformado por Zareguita, Andrés, Juan Andrés y Miguel Ángel Salazar.